¿Cómo estás, Doctor, Herbert? buenas noches. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches. ¿Qué novedades? ¿Qué tal tu fin de semana? Todo bien, doctor, todo tranquilo. Aquí nomás dando pruebas diagnósticas. En su materia igual vamos a dar. Sí, recién el día de hoy me han habilitado el Moodle, Ya. entonces voy a cargar, yo creo que hasta mañana, las lecciones, Ah, los ya. links de los videos y les voy a dar obviamente el tiempo correspondiente para que hagan su examen diagnóstico porque tengo que elaborarlo y subirlo al Moodle, ¿no? Sí, sí, doctor. Sí, sí. Sí, Justamente eso está es. terrible la cuestión. Han esperado como una semana más o menos en darme el tema del usuario y la contraseña en Moodle. Pero ya, yo estoy habilitado por suerte. Estaba queriendo Qué colgar bueno, el doctor. material. Me ha cogido el Qué tiempo, pero bueno. es horrible. Sí. Bueno. Lo Vamos a- importante es que ya está habilitado. sí, 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 eso es lo importante. Vamos a esperar unos 2 a 3 minutos a que tus compañeros ingresen. Si no, ya Ok. vamos a empezar con lo que es el avance que nos toca. Hoy tenemos que hacer las unidades 3 y 4. Les voy a colgar el plan analítico, también el plan global, perdón, plan global operativo, para que lo tengan. Eh, Está bien, doctor. ¿Dónde está el plan global? Aquí está. A ver, ¿dónde está? Te voy a mostrar. Mm, Aquí está. El día de hoy tenemos que avanzar las lecciones 3 y 4, si no estoy equivocado. Sí, doctor. Sí, ya avanzamos la 1 y 2 en la anterior clase. Sí, avanzamos la 1 y 2, antecedentes históricos de la legislación agraria, periodo colonial y periodo republicano. Y hoy tenemos que hacer la reforma agraria en Bolivia y la evaluación de la reforma agraria. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Esperaremos a que entren tus compañeros y Está bien, vamos a doctor. empezar entonces. Vamos a ver ahora dónde está mi botón. Ok. Veremos qué es lo que sucede. Tenía un problema al habilitar el Zoom. Mandaba un reclamo, no sé qué es lo que habrá pasado. Quería la versión completa, pero no. Me van a responder, me han dicho en 10 minutos. El Ah, tema. ya la compró, doctor. Ah, qué bueno. Me van a responder en 10 minutos. Algo ha pasado que me sigo ¿qué se En llama? prueba. En prueba, sí. Debería ser automático. Y me han descontado de la tarjeta. A ver, Pucha. veremos qué es lo que pasa. Claro, claro, claro. Tenía que ser. Supuestamente que ya le dan su código a usted igual para que Sí, entre. sí, sí. Entonces, estoy a la espera. A ver, ojalá me conteste. Si no, Ok, doctora. no hay a quien reclamar, pues está terrible la cosa. Pero yo creo que sí. A ver, veremos. Estaré preparando el material para hacer y luego avanzamos, ¿ok? ¿Qué tal tu fin de semana, Herbert? Tranquilo, doctor, todo tranquilo. Más bien le cuento que ya me hice vacunar ya para el COVID. Qué bien, La ¿con primera cuál? dosis Ah, ya, con ya, la Sinopharm. Con la Sinopharm. con la Sinopharm. Sí, creo que es la única Sí. que ha llegado, ¿no? Ahora, porque la Johnson, la Jensen de Johnson Johnson se acabó, ¿no? Sí, me dijeron que ya no va a llegar tampoco solo para la región rural, posiblemente para provincias, pero no se sabe todavía. Creo que sigue habiendo en realidad, porque no se han vacunado muchos de provincia. Entonces, hay que ver esa parte. ¿Cómo estás, Karina? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ok, bueno, empezaremos para no estar perdiendo el tiempo. Yo creo que se van a
estar incorporando sus demás compañeros poco a poco. ¿Ok? Bueno, el día de hoy entonces tenemos que ver las unidades 3 y 4. La unidad número 3 habla sobre la reforma agraria en Bolivia. Y el tema 4 habla sobre la evaluación de la reforma agraria en Bolivia. ¿Ok? Entonces, como seguimos hablando de un tema bastante histórico que sucedió en 1952 y 1953, busqué un video histórico en YouTube y encontré uno bastante interesante que habla justamente sobre este tema, sobre la reforma agraria. El nombre del video es de la revolución agraria al pongueaje político. ¿Ok? Entonces, a modo de dar oportunidad a que sus demás compañeros ingresen, vamos a ver ese video. Ok, entonces, denme un momentito. Oh, compartir sonido. Y aquí está. Ok, ¿se ve la pantalla compartida, muchachos? Sí, doctor, se ve. Ok, quiero hacer la siguiente prueba, pero no estoy muy seguro. Voy a tratar de apagar mi micrófono para que ustedes tengan, bueno, escuchen solamente lo del video y no el sonido exterior. Ok, denme un minutito, voy a ver cómo puedo hacer eso. Allá. Listo, ya encontré la forma. Ok, veremos por favor el tema del video. El 6 de mayo de 1951, el MNR gana las elecciones nacionales. 54.000 votos obtiene la fórmula Paz Extensoro Siles Suazo frente a 40.000 del candidato de los varones del estaño. 10 días después, el presidente Mamerto Urreolagoitia se da un autogolpe y entrega el gobierno al general Hugo Vallivian, anulando las elecciones. En Bolivia se vive un clima de abierta conspiración. El MNR llega a un acuerdo con el general Antonio Seleme, ministro de gobierno. Si triunfa el golpe, Seleme será el presidente y Siles el vicepresidente. Al amanecer del 9 de abril de 1952, militantes del MNR y carabineros toman las principales calles y edificios. El ejército contraataca y avanza. Los golpistas retroceden. El general Antonio Seleme se rinde públicamente por Radio Illimani. Hernán Siles Suazo intenta hacer lo mismo, pero los trabajadores y estudiantes se lo impiden. Los mineros del siglo XX, Catavi y Guanuni, derrotan a 3 regimientos perfectamente armados. En La Paz, el ejército se rinde ante los mineros de Milluni que rodean la ciudad. Ante la deserción de Seleme, Siles es posesionado presidente provisional hasta el arribo de Paz Extensoro. El nuevo gobierno busca contener la fuerza de los trabajadores en armas, nombrando a 3 ministros obreros: Juan Lechino Quendo, Germán Butrón y Ñuflo Chávez Ortiz. El 18 de abril de 1952, los obreros victoriosos fundan la Central Obrera Boliviana y oficializan el cogobierno COP-MNR. 1 de mayo de 1952, la COP distribuye un manifiesto planteando:
Nacionalización inmediata de las minas sin indemnización y bajo control obrero. Revolución agraria a través de la confiscación de latifundios y su entrega a las organizaciones sindicales. Voto universal. Disolución total del ejército y su sustitución por milicias armadas de obreros y campesinos. La insurrección de abril solo contó con la simpatía silenciosa del campesinado. Sin embargo, la destrucción del ejército permite que se inicie la revolución agraria. El MNR intenta controlar las tomas de hacienda organizando sindicatos dirigidos desde Palacio de Gobierno. En agosto de 1952 se funda en Sipe la Federación de Campesinos de Cochabamba a la cabeza del movimentista Sinforoso Rivas. La naciente federación tenía sus bases principalmente en el Valle Bajo de Cochabamba. En el Valle Alto tropieza con sindicatos combativos surgidos desde las bases dirigidos por José Rojas, quien vivió la experiencia del sindicato de Ana Rancho. Mientras Sinforoso Rivas repite las promesas tímidas del gobierno de crear una comisión para estudiar la reforma agraria, José Rojas, influenciado por el Partido Obrero Revolucionario, plantea la revolución agraria e impulsa el armamento campesino para ocupar las haciendas y nacionalizar sin indemnización las tierras. El 21 de julio de 1952, el gobierno del MNR otorga la ciudadanía a todos los indígenas analfabetos y establece el voto universal para los mayores de 21 años. Después de siglos de humillación, el 80% de la población deja de ser considerada una bestia de carga, un individuo de segunda categoría, un simple espectador de las farsas electorales de la oligarquía. A su vez, el MNR dicta la obligatoriedad de la educación para todos los ciudadanos bolivianos. Una poderosa movilización pone fin a la espera de los trabajadores mineros. El 31 de octubre de 1952, el gobierno del MNR dicta la nacionalización de las minas bajo control obrero, pero con indemnización a los varones del estaño. Los campesinos toman haciendas. Expulsan a sus patrones. Se distribuyen la tierra. Los terratenientes huyen a la sola noticia de la organización de sindicatos campesinos en sus propiedades. José Rojas, al mando de las milicias campesinas de Ucureña, es el primero en posesionarse de las tierras patronales a fines de 1952. El sindicato campesino se convierte en el único poder real en el campo. Monopoliza el uso de las armas, administra justicia, resuelve conflictos y tiene en muchas regiones más poder que el alcalde o el subprefecto. El movimiento nacionalista revolucionario tiene una posición ambigua frente a la reforma agraria. Dentro del partido hay terratenientes y también medianos y pequeños hacendados. El ala de derecha del MNR plantea la entrega solamente de pequeñas parcelas a los colonos con pago de indemnización a los hacendados. El ala de izquierda del MNR y el POR exigen la expropiación total de los latifundios sin derecho a indemnización. 7 de enero de 1953. Varios comandos de honor del MNR y algunos exfalangistas desencadenan un golpe de Estado. La asonada palaciega se hace para poner fin al cogobierno COP-MNR y para frenar la rebelión campesina. El complot es rápidamente sofocado por las milicias sindicales. Las masas obreras y campesinas están enardecidas. Los golpistas habían salido del propio seno del MNR. A Paz Estensoro no le queda otra alternativa que convocar a una comisión para que en 6 meses redacte el decreto de reforma agraria.
Paz, por un lado, cede a las presiones. Por otro lado, Paz Estenssoro intenta someter a los dirigentes campesinos. A principios de febrero de 1953, el gobierno manda a apresar a José Rojas bajo la acusación de ser un agitador izquierdista y lo hace traer a La Paz. Paz Estenssoro ofrece a José Rojas apoyo para que sea el principal dirigente de Cochabamba, a cambio de que abandone las posiciones del POR y respalde al MNR. Rojas comienza a ceder a los ofrecimientos del gobierno. Son los inicios del pongueaje político. El MNR combina la compra de dirigentes con las calumnias y la expulsión de dirigentes sindicales que no le son fieles. También recurre a la creación de organizaciones fantasmas para incrementar sus delegados en la COP. El 14 de mayo de 1953, Paz Estenssoro lanza un paquete económico siguiendo las instrucciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El costo de vida se eleva en más del doble entre 1952 y 1953. Los trabajadores aceptan con resignación las medidas económicas antipopulares, esperando que en el futuro mejore su situación. El 24 de julio de 1953, Paz Estenssoro, con la complicidad de Juan Lechín, decreta la reorganización de las Fuerzas Armadas y la reapertura del Colegio Militar. El nuevo ejército es presentado como el Ejército de la Revolución, que a diferencia de su predecesor, defenderá al movimiento obrero y campesino. En el área rural, el MNR impulsa la organización de los llamados regimientos campesinos para controlar la movilización armada de los colonos y comunidades. Los campesinos dejan de trabajar a la espera de la repartición de la tierra. Más de la mitad de la producción agrícola se pierde. El precio de algunos productos alimenticios sube por las nubes. La toma de tierra se expande. Para poner fin a esta situación y evitar que la sublevación campesina abrace a todo el país, Paz Estenssoro decreta la reforma agraria el 2 de agosto de 1953. El decreto de reforma agraria legaliza las conquistas de la sublevación en el campo. El pongueaje y los trabajos gratuitos son abolidos definitivamente. El latifundio es abolido. La tierra es distribuida a los campesinos. Los sindicatos campesinos son reconocidos ante la ley. En 25 años de reforma agraria, se distribuyen alrededor de 6 millones de hectáreas a 400.000 familias campesinas y comunidades. Sin embargo, ¿qué pasa con los otros 30 millones de tierras cultivables que existen en Bolivia? El decreto de reforma agraria permite que a título de empresa agropecuaria se doten gratuitamente hasta 50.000 hectáreas en el Oriente y el Chaco. Un grupo de funcionarios, políticos, familiares de los gobernantes de turno y militares se adueñan de más de la mitad de la tierra cultivable en Bolivia. El crédito agrícola, que está controlado por la Agencia de Gobierno de los Estados Unidos, es orientado en su mayoría a los grandes empresarios agrícolas del Oriente, mientras los campesinos caen bajo el control y la explotación de los rescatadores y comerciantes. La excesiva parcelación de las tierras provoca el minifundio. Según la ley, una cabeza de ganado tiene derecho a 5 hectáreas de tierra, mientras muchos campesinos son condenados al minifundio. Los aymaras y quechuas son vistos ante la ley solamente como campesinos y no como pueblos originarios, con toda una cultura y forma de organización a la cual se debe respetar y valorar. Los pueblos indígenas del Oriente son tratados como menores de edad por el decreto de reforma agraria. Los sindicatos campesinos son manipulados por el MNR. La Confederación Nacional de Campesinos, que se funda el 15 de julio de 1953, tiene a su cabeza 3 dirigentes
que no son campesinos. En julio de 1956, los campesinos votan por primera vez. Hernán Siles Suazo es elegido por casi 800.000 votos. Siles aplica el plan económico EDER diseñado por los norteamericanos. La COP se retira del gobierno. Los mineros se oponen a las medidas antipopulares. Siles intenta dividir a la COP, formando la COBUR y organizando sindicatos oficialistas llamados bloques reestructuradores. Siles nombra como ministro de Asuntos Campesinos a José Rojas y le pide que traslade milicias campesinas de Ucureña a las minas para controlar la protesta obrera. Felizmente, no hay enfrentamientos. Se aproximan las elecciones de 1960. Guevara Arce, dirigente del MNR, da por descontado que será el candidato presidencial de ese partido. Paz Estenssoro le cierra el camino y se postula a la primera magistratura acompañado de Juan Lechín Oquendo. Guevara Arce provoca la primera ruptura del movimentismo fundando el MNR auténtico. Para ganar adeptos, ambos sectores del MNR aprovechan en Cochabamba rivalidades entre Clisa, dirigida por Miguel Beizaga, y Ucureña, liderizada por José Rojas. Provocan así la llamada Champaguerra, que es una verdadera lucha armada que dura varios meses, con centenares de campesinos muertos. Y que sirve de justificativo para que los militares salgan de sus cuarteles después de casi una década. Paz Estenssoro gana las elecciones de 1960 con el apoyo de Lechín y la izquierda del MNR. Sin embargo, pronto se pelean entre estos dos sectores movimentistas. Paz Estenssoro no vuelve al Palacio de Gobierno para satisfacer las demandas obreras, sino para aplicar el plan triangular elaborado por los norteamericanos. Paz Estenssoro desplaza a los dirigentes campesinos que no le son muy sumisos y los sustituye por otros más dóciles a sus intereses. Los que se oponen al gobierno son acusados de comunistas y de querer quitar la tierra a los campesinos. La revolución cubana acababa de triunfar y los Estados Unidos dictaban el discurso presidencial. Paz Estenssoro busca la reelección y para ello modifica la constitución política del Estado que se lo impide. Todos los sectores del MNR se oponen a su tercer periodo, pero Paz Estenssoro tiene el apoyo de la embajada americana que le impone al general René Barrientos Ortuño como su vicepresidente. El binomio civil-militar gana las elecciones, pero a los pocos meses, Barrientos le da un golpe de Estado a Paz Estenssoro. Barrientos instaura el Pacto Militar Campesino. Con el financiamiento de los Estados Unidos, crea Acción Cívica de las Fuerzas Armadas y Desarrollo de Comunidades. Barrientos otorga ventajas a los dirigentes del campo que le son dóciles. Los nombra diputados y senadores. Les da beneficios económicos, apadrinando a sus hijos. Barrientos viaja por todo el país. Habla quechua, se mezcla con la gente y hace pequeños regalos de calamina y material escolar, haciéndose nombrar líder máximo del campesinado. Barrientos aprovecha las peleas entre Laimes y Jucumaris en Potosí para meter al ejército en las minas. Y con motivo de las guerrillas del Che en Bolivia, ejecuta la masacre de San Juan en 1967. Por recomendación de expertos norteamericanos, Barrientos propone la creación de un impuesto único en el campo que originalmente tenía el objetivo de pagar la indemnización a los terratenientes que habían sido expropiados por la reforma agraria.
El gobierno militar convoca a fines de 1968 a la primera conferencia económica de los trabajadores campesinos de Bolivia para que aprueben el proyecto de impuesto único. La delegación de la provincia Pacajes denuncia por la prensa que están siendo presionados y manipulados para aprobar el impuesto único. Barrientos interviene personalmente para convencer a los campesinos. Un sector aprueba el proyecto de impuesto único con algunas modificaciones. Otro sector abandona el Congreso y funda el Bloque Campesino Independiente. La COP reconoce al bloque y reestablece el Pacto Obrero Campesino Estudiantil. A pesar de que los dirigentes del bloque no tienen mucha ascendencia en las comunidades, su mérito es ser la primera organización campesina que desde la reforma agraria hace énfasis en la palabra independiente, para señalar que no está controlada por el gobierno de turno. Comienza a desmoronarse el andamiaje del pongueaje político. Ok, chicos. ¿Qué les pareció el video? En mi parecer, doctor, es la historia, ¿no? Lo que nos cuentan ahí lo que puso el presidente, igual Víctor Paz y todo. Exacto. Es justamente un poco de historia de lo que ha pasado en la revolución. Doctor, 2 de agosto de 1952, hasta un poquito más. Dime. y parece que la historia se está repitiendo ahora, pero ya con otra posición, ya no la derecha, sino la izquierda. Sí, justamente si uno se da cuenta, el campesinado antes obviamente estaba a merced de la clase política, ¿no? Porque los campesinos lastimosamente no tenían acceso a la educación antes de 1952, ¿no? A partir de la revolución del 2 de agosto de 1952, la Revolución Nacional del MNR, se plantean diferentes reformas en la cual se reconoce el voto universal, tanto para mujeres, para campesinos, la educación y la reforma agraria, ¿no? Entonces, a partir de ese momento es donde el campesinado empieza a tomar un rol muy importante dentro de lo que es la historia nacional y después la política, ¿cierto? Pero hay que ver que la gente siempre es manipulable, ¿no? Ya lo hemos comprobado a través de la historia. Solamente que ahora, como dice su compañera, sucede al revés, ¿no? Creo que en vez de que la gente que estaba en el poder antes, los oligarcas, como decían, manipulen a los campesinos son los que están manipulando ahora a la gente oligarca, ¿no? Pareciera. Pero hay diferentes aspectos que uno tiene que tomar en cuenta a través de la historia y obviamente a través de lo que es la política internacional para ver que todos los gobiernos están sujetos a una determinada fuerza económica internacional, ¿no? Entonces, hay diferentes modos de colocar y de poner gobiernos, como quien dice, ¿no? Así que la situación es terrible. Así, muchachos. Ok. Bueno,
Empezaremos entonces con el avance de los temas. No me ha llegado todavía el mensaje de Zoom, o sea que supongo que se va a cortar cuando pase los 40 minutos. En caso de que pasara eso, por favor se vuelven a conectar. Ya compré la franquicia, pero ha pasado algo que no me habilita la versión Pro, sino me habilita la versión básica nomás, de prueba. Entonces, en caso de que sucediera eso, se vuelven a conectar usando el mismo link, por favor. ¿Ok? Ahora Está bien, sí, doctor. ¿dónde estamos? Vamos acá. Ok. Así, se ve toda la pantalla de PowerPoint. Sí, doctor. Se ve. Perfecto. Entonces, lo que nos toca hoy de avanzar es la reforma agraria en Bolivia. En la anterior clase vimos los 3 periodos antes del derecho agrario. Hablamos del precolonial, el colonial y el postcolonial. Vimos el tema de los incas, el tema de la invasión española y su gobierno durante lo que era la colonia y la república hasta 1952. Entonces, a partir de 1952, 2 de agosto de 1952, donde se ejecuta la Revolución Nacional, una de las medidas propuestas era la reforma agraria en Bolivia. Entonces vamos a hablar de eso, ¿ok? Entonces, el primer tópico es el fin de la reforma agraria. ¿Qué es la reforma agraria? ¿Ok? Entonces, según doctrina, el fin del proceso de reforma agraria consiste en la modificación de las relaciones de producción y la modificación de la estructura de la tenencia de la tierra, basado en la renta que produce la tierra. ¿Okay? Entonces, estamos viendo que cuando hablamos de la renta que produce la tierra, tenemos 3 aspectos fundamentales. Hablamos de la producción, el trabajo asalariado y la propiedad privada de la tierra. Entonces, estamos hablando de eso cuando nos referimos a la reforma agraria, una modificación de las relaciones de producción en esos 3 aspectos. La renta de la tierra, la producción y el trabajo, la renta de la tierra, el trabajo asalariado y la propiedad privada de la tierra. ¿Ok? Entonces, dentro de estos aspectos hay que definir 2 vías en las cuales se ejecuta la reforma agraria. Hablamos de la vía prusiana o la de Junkers, que prácticamente es lo que llamamos el comunismo, con Lenin. Y la segunda es la vía campesina o la de los farmers, los granjeros, que es la línea que adopta el capitalismo. ¿Okay? Basándonos en lo que dice la vía prusiana o la de Junkers de Lenin, ¿qué nos dice Lenin? Lenin exactamente o literalmente nos dice lo siguiente, recapitulando lo que decía en su libro Lenin, ¿no? Dice, se puede acabar con el régimen de la servidumbre mediante la lenta transformación de las haciendas feudales o terratenientes en haciendas burguesas de tipo Junker, mediante la conversión de la masa de campesinos en desheredados y Klenik, manteniendo por la violencia el miserable nivel de vida de las masas y formando pequeños puñados de Grossenberg, de grandes campesinos burgueses que el capitalismo engendra indefectiblemente en los medios rurales. No pueden proceder de otro modo para mantener su dominio como clase, pues han comprendido la necesidad de adaptarse al desarrollo capitalista y no de luchar contra él, más para conservar su dominio. Solo pueden unirse con los nobles salidos de los kulaks contra la masa campesina. Eso es lo que dice Lenin en su libro que escribe él.
¿Ok? Entonces, como vemos, este cambio que Lenin insinúa consiste en la lenta modificación de las relaciones precapitalistas y el aburguesamiento de los terratenientes, que se adaptan a las condiciones capitalistas. Con este cambio de desarrollo, lo que hacemos es, en la agricultura, el régimen capitalista conserva por largo tiempo todos los rasgos semifeudales, mientras que el proceso de diferenciación o proletarización de los campesinos se extiende por muchos más años, adoptando formas penosas para los campesinos. Este es el camino que desarrolló el capitalismo en la agricultura de Prusia, ¿cierto? Después de la revolución de 1848 hablamos de Rusia, ¿no? Esta es la razón por la cual Lenin califica del camino prusiano el desarrollo del capitalismo en la agricultura. Es bastante complicado porque tenemos bastantes términos que están en el idioma ruso, pero prácticamente Lenin otorga toda esta clasificación en su libro. La segunda opción es la vía del capitalismo de los norteamericanos. ¿Qué es lo que nos dice esta vía? Requiere la destrucción del viejo régimen de la posesión de la tierra. Pero esta destrucción es necesaria e inevitable, dando beneficio a la masa campesina y no de la banda terrateniente. El desarrollo del capitalismo puede tener como base a los granjeros sin explotación latifundista de ningún género, pues está en su conjunto reaccionar en el sentido económico y los elementos de la agricultura de los campesinos o de los granjeros han sido creados por la historia económica precedente del país. Entonces, el capitalismo pretende ser más amplio, libre y rápido como consecuencia del gran crecimiento económico en el mercado interior y la elevación del nivel de vida, elevando obviamente el nivel de educación y cultura de toda la población. En este camino de lo que es el capitalismo, la agricultura, se extienden más rápido las relaciones capitalistas y la formación de la clase de los granjeros capitalistas, dando acceso a estos granjeros capitalistas al mercado libre. Entonces, se señala que para esto se deben crear las condiciones objetivas. Debe destruirse tanto la propiedad terrateniente como la de los campesinos pequeños. Es necesario que se produzca un cambio en la estructura agraria mediante la nacionalización de la tierra, es decir, la entrega de la tierra al Estado y que el Estado agarre y reparta a las demás personas o a las demás clases diferentes tipos de terreno. Hablamos de, como se ha hecho en la reforma agraria de Bolivia, en lo que es la pequeña, el solar campesino, el latifundio y demás cosas. ¿Okay? Este modo de capitalismo se ha dado básicamente en lo que es la agricultura de los Estados Unidos. De ahí es lo que se denomina la vía campesina norteamericana, el camino norteamericano, el capitalismo neto. Se ha tratado de replicar eso acá en lo que es Bolivia, pero no ha dado mucho el resultado. Entonces, en base a estos dos aspectos, se ha formado un proyecto de ley de reforma agraria antes de que se dicte la reforma agraria en 1953. El artículo 36 dice textualmente: el terrateniente quedaría en la condición de mediano propietario en las mismas tierras del cual fue dueño.
En consecuencia, la propiedad mediana sería la base sobre la cual se desarrolla la agricultura capitalista, pero por la vía prusiana, es decir, tomando a Lenin, se hace como consecuencia la transformación interna de la economía basada en la servidumbre. Entonces, los terratenientes de esa época, por razones de cultura personal y por el hecho de disponer mayores recursos económicos, están en condiciones de convertirse en lo que llamamos agricultores progresistas, con mayor facilidad que los campesinos indígenas, quienes todavía requerían de mucho tiempo para lo que es abandonar sus costumbres rutinarias y adecuarse a los cambios económicos y elevar su nivel de vida. Es lo que ha pasado justamente con el tema de la reforma agraria, ¿no? Entonces había la empresa, lo que hablamos en la reforma agraria, la empresa agricultora, que en la cual determinadas personas que eran adeptos al gobierno, que eran también terratenientes, se repartieron, tal como lo indica el video, tierras en el oriente, miles o cientos de hectáreas para poder acceder a créditos de Estados Unidos en el gobierno de John F. Kennedy, ¿cierto? Tal como señala el video. Hay que tomar en cuenta que el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, junto con el gobierno de John F. Kennedy, prácticamente eran uña y mugre, ¿cierto? Porque todo lo que decía Estados Unidos lo replicaban acá en Bolivia. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ha sucedido. ¿Qué pasó en 1952? Hablamos de lo que es la revolución de 1952. Hay que tomar en cuenta lo que dice el MNR en cuanto a lo que se refiere a la distribución de tierras, ¿cierto? Hay una frase histórica que dice Klein en 1982 sobre lo que realmente pasó en la revolución. Él dice, el campesino se piensa a sí mismo en términos de organización y vive en ellos, si no tiene a nadie. Tomo la última mano que se me da, es distinto si tiene un sindicato, ¿cierto? Entonces el campesino, si está solo, no tiene a nadie quien le indique qué es lo que tiene que hacer con la tierra. Pero si tiene un sindicato, entonces lo que va a hacer es hacer caso al sindicato. Cuando el MNR empieza la revolución en 1952, se procede a la distribución de tierras, pero sobre todo a la organización de los campesinos en sindicatos a todo lo largo del país. Y hay dos personajes, bueno, hay un personaje principal que era cochabambino de la región de Ucureña, en la parte de la provincia de Germán Jordán, ¿cierto? Hablamos del dirigente Rojas, ¿no? Él es el que ha tenido mayor fuerza dentro de lo que era la agrupación de los campesinos en Ucureña. Y justamente en Ucureña es donde se firma el decreto de la reforma agraria, ¿cierto? El 2 de agosto de 1953. Entonces, lo que pasa en la revolución del 52, el campesino empieza a tomar activamente parte de la lucha que se libra para la conquista del poder y a partir de ese momento demuestra un admirable radicalismo, podríamos decir, y voluntad inquebrantable en saciar su sed secular de tener tierras. Es decir, la tierra es para quien trabaja, como decía, ¿no? Los campesinos entonces agarran y empiezan a querer tener más y más.